Buenas noches familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestro estudio de Romanos en vivo, completamente en línea, ya desde hace un poco más de año y medio. Es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En otro pasaje que va a pasar esta tierra, pero no va a pasar aquel que hace su voluntad. Y bueno, creo que en la versión actual podrán añadirle también que todo sigue pasando, pero el estudio de Romanos permanecerá, ¿verdad? Porque no se ve para cuándo. Ya hasta me etiquetan en algunos memes de otras páginas. Hace poco había uno que decía carta a los romanos y estaba la foto de cuántas páginas eran y era un poquito así. Y ponían comentario bíblico de no sé quién de los romanos y era algo de este vuelo, ¿verdad? Un tomo de esta parte. Y alguien me etiquetó a mí y dice, como el pastor Jesse, que lleva año y medio y apenas estamos en el capítulo 8. Y bueno, antes de entrar de lleno me gustaría que me apoyaran a comentarme si me escuchan bien, porque como se dan cuenta estamos estrenando micrófono. No se dan cuenta, pero estamos estrenando teléfono también, ¿verdad? Yo era de los que usaba los teléfonos hasta que se morían. Bueno, los sigo usando hasta que se mueren casi, ¿verdad? Pero usaba teléfonos pues de gama media, baja, y hasta que empezamos a transmitir Romanos en vivo fue que pues me tuvo que dejar de doler el codo, ¿verdad? Y le tuve que invertir un poquito en teléfonos con una buena cámara para poder, por supuesto con una buena capacidad de memoria, etcétera, para poder transmitir. Y fue hace un año y medio, justamente cuando compré el primer teléfono decente y ya me tocó jubilarlo. Se cayó, se rompió un poquito de atrás, del frente se empezó a correr la tinta y dije antes de que algo vaya a pasar en plena transmisión, además que la batería duraba muy poco y ya sentía que me iba a explotar, lo cambiamos, pero estas nuevas cosas que venden no tienen la conexión. Tengo por ahí un adaptador, pero en lo que lo pruebo, ¿verdad? Estamos ahora con estos audífonos. Y bueno, ya me están comentando por ahí que sí se escucha bien. Conste que usted me está diciendo que sí, porque luego se andan quejando a media transmisión. Y bueno, pues saludos a todos. Vamos a pasar a nuestro mensaje. Vamos a orar antes de empezar y ahí en tu lugar dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, que tú quites todo estorbo del medio y que nada se interponga entre tu enseñanza y nuestros corazones, que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios quien nos hable y que todo tipo de distracción física, emocional, espiritual sea anulada por tu poder y que sea únicamente tu presencia, Señor, guiándonos en esta hora. Pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a quitar ya la opción de ver los comentarios. Ya saben que los leo hasta el final. Y ¿qué les iba a decir? Ahí si alguien pregunta medio mensaje que por qué ando con arete, ahí le aclaran que no es arete, que es mi audífono, ¿verdad? Mi chicharito. Y es plateado porque tenía unos idénticos a estos, pero negros, y se los llevó el rapto. Sabrá Dios qué les pasó. Entonces compramos estos, pero para que tanto los pueda utilizar mi esposa como yo, quedamos que iban a ser plateados ahora. Y bueno, espero que no me hagan memes ahora diciendo que uso arete del lado derecho. Romanos capítulo 8, versículo 1, hemos estado hablando en los últimos dos mensajes, el tema titulado con signos de interrogación, ¿qué significa andar en el Espíritu? Y vamos a volver a leer algunos pasajes. Vamos a Romanos capítulo 8 y dice la Biblia en el versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Lo hemos estado viendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repite en el versículo 4 que la justicia de la ley se cumplió en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve a repetir en el 5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice la Biblia, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero nosotros no vivimos según la carne. Ya hemos visto, luchamos con la carne, llegamos a caer, nos levantamos, pero no es nuestro modus vivendi. Nuestra forma de vida es según el Espíritu.
Dice la Biblia, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si no tiene el Espíritu alguno de Cristo, pues no es de Él. Nos brincamos al 12 que dice que somos deudores otra vez no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, repite, viviremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Una y otra vez es clave en esta serie de pasajes que nos enseñan que nosotros ya no estamos bajo más o bajo ninguna condenación. La Biblia enfatiza y aclara, como lo vimos en más de 5 o 6 ocasiones, que el Hijo de Dios, el cristiano, se caracteriza porque no vive conforme a la carne. Ya quedó bien aclarado, como te lo mencionaba, que aunque hay luchas, batallas, no es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es un caminar en el Espíritu. Pero mucha gente ni siquiera sabe cómo está caminando porque no sabe qué significa andar en el Espíritu. Y algunos ya sea que se van al extremo de caer en condenación porque piensan que son carnales, porque no hablan en lenguas, porque oran por los enfermos y no sanan. Al contrario, oraste por el enfermo y se te murió, ¿no? Nos pasó una vez en la iglesia de Toluca hace muchos años que el líder de alabanza, que actualmente es pastor, de repente le llevaron a una señora de edad avanzada, una hermana, a que orara por ella para que el Señor la sanara. La llevan en su silla de ruedas y bueno, él empieza a orar por ella cierra los ojos y cuando termina la oración, ella pues aparentemente había caído en reposo. Él dijo, estoy cañón, qué unción traigo, la tocó el Señor. Y le dice, hermana, ya despierte, ya acabó. Y pues resulta que no había sanado, se había muerto. Y actualmente, pues bueno, lo ves en retrospectiva y dices, qué bendición haber partido a la presencia de Dios después de que oraron por ti. Realmente creo que todos quisiéramos partir así, ¿verdad? Con esa paz. Pero en ese momento para él no fue nada agradable. Imagínate que tú estás orando para que una persona sane y se te muere en ese momento. Le hicimos bullying durante años porque decía, hermanos, vamos a orar y todos, no, y salíamos corriendo cada que él quería orar, ¿verdad? Hasta le apodamos ¿cómo se llama los padres católicos que están en los hospitales? Creo que es el capellán el que va a dar los santos óleos. En fin, ya hablando en serio, puede que a muchas personas les esté sucediendo cosas como estas, ¿no? Que se viven juzgando, autocondenando, porque piensan que no son tan espirituales, porque les enseñaron en algún lugar que el espiritual era una persona mística, que camina en lo sobrenatural, que vive todo el tiempo en medio de experiencias sobrenaturales, y por eso hemos estado viendo, según la Biblia, qué realmente significa andar en el Espíritu. Porque el otro extremo es el de personas religiosas que piensan que han nacido de nuevo, que todo está bien y que no se dan cuenta que están caminando en la carne. Entonces, aprendimos número 1 que la persona espiritual, la iglesia espiritual, es una iglesia, una persona que le va a dar lugar a la palabra que el Espíritu Santo de Dios inspiró. Es una persona que va a buscar dirigir su vida en base a los consejos, preceptos, mandatos y promesas de la palabra de Dios, inspirados a través del Espíritu Santo. Es una contradicción y acabo de publicar justamente una cápsula donde hablamos de esto, ¿verdad? En la sección número 7 de Ni Muy Muy Ni Tan Tan, donde vemos que es una contradicción decir, aquí como le dimos lugar al Espíritu, pues no hubo tiempo para la predicación de la palabra porque Él se movió. No, darle lugar es permitir que se enseñe la palabra que Él nos dejó, que Él mismo dejó que era importante y que Él mismo nos mandó que nosotros predicáramos. En segundo lugar, una persona guiada por el Espíritu, que camina en el Espíritu, es una persona que va a tener una vida de oración. No la persona que se encierra un rato a orar y el resto de su día ignora a Dios, sino la que constantemente vive en su mente, en su corazón, con sus palabras, orando, alabando a Dios, se mantiene en contacto con el Señor. De esta manera, esta persona tiene la sabiduría para poner en práctica las verdades que aprendió a través del estudio de la palabra, porque solamente conocerla, pero no vivirla, no nos hace espirituales, sino religiosos. El espiritual no es el oidor, sino el hacedor, y para eso necesitamos dirección en oración. Aprendimos la semana pasada, en tercer lugar, también algo muy relacionado, aunque no fue el tema principal, al bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, que mucha gente enseña que un cristiano cuando viene a Cristo tiene que recibir después al Espíritu Santo y que en ese momento hablar en lenguas y si no, no es salvo, y muchas iglesias se creen más espirituales que otras o muchos cristianos más espirituales que otros porque yo ya recibí al Espíritu, porque yo hablo en lenguas, lo cual no es correcto y quedó bien claro la semana pasada. Si tienes dudas, busca el mensaje anterior, el número 61,
en mi sección de videos de mi página, donde aprendimos que al venir a Cristo, todos recibimos al Espíritu Santo, todos recibimos dones y todos recibimos un llamado, un propósito para hacer de bendición al cuerpo de Cristo, pero no todos recibimos los mismos dones. Que esos momentos posteriores, donde a lo mejor tienes experiencias sobrenaturales, son momentos de llenura, de una manifestación del Espíritu, pero no es que recibiste en ese momento al Espíritu Santo. Ahora, el polo opuesto es decir, como no todos tenemos que tener los mismos dones, pues yo no hago nada porque todos tenemos un llamado distinto. Sí, bien lo has dicho, distinto, es diferente a nada o ninguno. A todos, dice 1 Corintios 12, versículo 7, se nos dio la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aprendimos que en tercer lugar, un cristiano guiado por el Espíritu Santo es el que ha descubierto a través de la práctica qué dones el Señor le ha dado y que está aprendiendo cómo utilizarlos para hacer de bendición, para que la palabra de Dios sea predicada y el reino de los cielos siga estableciéndose en el corazón de las personas. Ahora vamos a aprender una cuarta forma bien interesante y muy confrontadora que nos va a enseñar qué tanto estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por nuestra carne. Vamos a analizar en esta noche si nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones se inclinan más a Gálatas 5:17, que nos dice que las obras de la carne son manifiestas. Es decir, ciertas acciones, al decir las obras de la carne son manifiestas, la Biblia nos enseña que cuando una persona camina en la carne, eso se va a manifestar, se va a notar. Pero el fruto del Espíritu, al hablar de fruto, se nos habla de algo tangible, palpable, disfrutable, también se va a notar. Entonces, vamos a estudiar estos pasajes. Pero antes de estudiarlos, vamos a hacer algo que quizá no has hecho si no has estudiado Gálatas versículo a versículo, que es ver el contexto previo. Porque generalmente cuando se cita Gálatas 5, los predicadores o maestros de la palabra suelen irse al versículo 22, donde comienza a hablar del fruto. Quienes son un poco más profundos comienzan desde el 17, donde nos habla del previo, que son las obras de la carne. Lo que mucha gente no sabe es de dónde nace esta declaración. Y vamos a ver cuando estudiemos el contexto que empieza a hablar del cristiano carnal o espiritual, aunque describe varias características de ambos, enfatiza en que había un grupo de personas que vivían en la carne y que se manifestaba esto por sus contiendas. Y vamos a ver que el 50% de las obras de la carne y el 50% del fruto del Espíritu tiene que ver con cualidades del carácter que se van a reflejar en el trato con los demás. ¿Qué es lo que quiero decir y lo que voy a demostrar esta noche? Que si somos una persona que nos las pasamos en chismes, en pleitos, en iras, de envidiosos, peleando, llenos de rencor, de odio, de resentimiento, deseos de venganza, hablando mal de los demás, de iglesia en iglesia, murmurando de todo mundo, no edifico nada, no predico a nadie, pero sí soy re bueno para pasármela escribiendo en Facebook, despotricando contra todo mundo, soy una persona que está siendo guiada por la carne. Lo vamos a comprobar. Y contrario a esto, si somos unas personas que buscamos la paz, que perdonamos, que no somos envidiosos, que nos gozamos cuando los demás le va bien, que no guardamos rencor, que sabemos perdonar, que tratamos de vivir una vida mansa, que no somos vengativos, es una de las evidencias de que estamos caminando en el Espíritu. Recuerda cuando Jesús envió a predicar a sus discípulos, le prepararon, dice Lucas 9:53 al 56, algunos preparativos en Samaria a donde él iba a ir, pero no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y samaritanos y los de Jerusalén no se llevaban bien. Era como las Chivas, los de Samaria, y el América, los de Jerusalén, para que tú te des una idea. Y cuando llegan con Jesús, le dicen Pedro y Juan, oye Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que oremos por ellos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, bien sádicos, vengativos, rencorosos, pero eso sí, bien bíblicos, ¿verdad? Porque no es que nuestra carnota llena de odio se quiere vengar, es que así lo hizo Elías, aleluya. Así hay cristianos que yo les llamo amargados de sana doctrina, bien envidiosos y siempre peleando y amargados, ¿verdad? Pero eso sí, que bien citan las escrituras, como estos dos. Y lo que me fascina es la respuesta de Jesús, que les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, a quién pertenecemos. Hoy te pregunto, ¿por quién estamos siendo guiados?
según el examen que haremos esta noche, por nuestra carne y por el espíritu del reino de las tinieblas, por el espíritu de Satanás, por así decirlo entre comillas, es decir, por toda su influencia, por todo su reino, por el que viene a matar, robar y destruir, o estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Jesús añade, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a que sean salvos por Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo, tratando de salvar, porque eso va a reflejar mucho qué nos está guiando en esta vida, si nuestra carne o el Espíritu Santo. Si yo me la paso peleando, destruyendo y no te hablo a ti, ni 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 a todo el mundo y me peleo con todo el mundo, soy un cristiano carnal sin lugar a dudas. Porque es correcto que muchas veces será imposible llevarla bien con todos. Romanos 12 dice en el versículo 2, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, a veces no va a ser posible, pero la Biblia añade, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, una cosa es que con algunas personas pues no se pudo, pero no quedó en ti, y otra cosa es que la traigas mal con medio mundo y que no te des cuenta que el problema eres tú. Y no puede ser que todo mundo está mal. Bueno, obviamente cuando hablamos del mundo que no conoce de Cristo, pues sí, ¿verdad? Pero me refiero a cristianos que están peleados con todo el mundo y se pelearon con media iglesia y con la mitad de los pastores de su país y con todo, y están como Elías, no solamente yo he quedado, aleluya, y Dios le dice, Elías, calmado, me he guardado otros 100, otros 1000, no me acuerdo cuántos eran, como tú, que han guardado su corazón, y no eres el único, brother. Y así a veces nos empezamos a confundir, y quizá en este engaño de creernos tan espirituales, no nos damos cuenta que paradójicamente estamos siendo lo contrario, cristianos carnales, porque el espiritual buscará edificar la restauración, el perdón, la unidad. Que no sea posible es distinto, pero al menos lo buscará. Pero quien está sistemáticamente buscando lo contrario es porque está siendo guiado por su carne. Vayamos a Gálatas 5 a ver el contexto previo desde el versículo 13. Esto se va a poner bueno. Si estás viendo con alguien este mensaje, dile, se te va a caer el cantón regacho. Sonríele y dile, ándele por andar de peleonero, ya te cachó el pastor. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿De qué estamos hablando en Romanos 8? De la libertad que tenemos por medio del Espíritu. ¿De qué habla Gálatas? De la libertad que tenemos por medio del Espíritu, que ya no estaban bajo la ley y había un grupo de judíos que los querían judaizar otra vez, volver a la ley. Dice solamente, versículo 13, que no usen la libertad como ocasión para la carne. Es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Somos libres de la ley, pero no somos libres de todo y de todos. Ahora somos siervos de Cristo, le pertenecemos, fuimos comprados por sangre y no caminamos como se nos da la gana, sino caminamos bajo la dirección del Espíritu. Y es lo que está diciendo, o sea que es muy similar esto que estamos viendo en Romanos 8 con lo que empieza aquí a decir en Gálatas capítulo 5. Dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y fíjate cómo empieza a introducir esta cuarta evidencia de que alguien está siendo guiado por el Espíritu, que es su actitud en su relación hacia los demás. Y el espiritual es alguien que sirve, que ama, porque toda la ley, versículo 14, en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿ven la analogía que tiene que utilizar Pablo? O sea, hay cristianos que así andan mordiéndose, comiéndose, devorándose. Dice, miren también que no os consumáis los unos a los otros. O sea, la iglesia se está autodestruyendo a sí misma. Hay iglesias que desaparecen por las divisiones internas que hizo la misma congregación. En vez de unirse para crecer, empezó a ser tanta la carne en sus miembros, la envidia, el hambre de poder, la ambición, la contienda, que la terminaron destruyendo. Es que me quitó mi posición, me quiere quitar mi lugar, brother. ¿Cuál lugar? No tienes ningún lugar, el único lugar que tenías era el infierno. Y si Dios te dio uno por gracia, disfrútalo. Y si te lo quitó es porque te va a dar otro y descansa en eso. Pero la gente carnal no lo entiende. El espiritual es capaz de decir, adelante, que alguien lo hace mejor que yo, gloria a Dios, adelante, que Dios luce también, qué bueno que ellos están creciendo, y es capaz de soltar y de confiar y de impulsar a los demás,
porque no tiene el miedo como Saúl tenía, a diferencia de David, de perder su posición, su llamado, porque descansa en que Dios es el que lo llamó. Pero el carnal que confía en sí mismo empieza a morder y empieza a consumir y empieza a comer, como dice aquí, por envidia, por rencor, por celos, por contiendas, como lo seguiremos confirmando. Sigue el mismo contexto, aunque hay un subtítulo que dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Recuerda que este subtítulo se lo añadió el hombre, el contexto es el mismo. Empieza Pablo diciendo a los Gálatas que nos sirviéramos por amor los unos a los otros, que no dejáramos que la libertad nos llevara a vivir en la carne, que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero se estaban mordiendo y comiendo. Y él les empieza aquí a enseñar que esto no es una actitud de un cristiano espiritual, que era una actitud carnal. Y es justamente cuando introduce las obras de la carne y mucha gente lo pierde de vista y piensa que la saca de la nada. Porque sí menciona otras que no tienen que ver con las relaciones con los demás. Menciona algunas obras personales. Es una añadidura, un paréntesis, podríamos decir lo que se hace ahí. Pero el tema central y principal aquí en este contexto es que el cristiano carnal se caracteriza por su mala relación de forma general con los demás, mientras que el espiritual va a ser una persona que va a tener otra actitud, como lo vamos a ver. Fíjate, digo pues en el 16, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que ya vimos en Romanos 7. Pero si sois guiados por el Espíritu, donde estamos en Romanos 8, no sois guiados bajo la ley, no estáis bajo la ley. Y aquí viene, versículo 19, y manifiestas, o sea, son evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Comienza hablando con diferentes obras de inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, llevamos 4. Idolatría 5, hechicería 6, y en este punto puede que muchos estén diciendo, amén, aleluya, adulterio, ay, qué fuerte, fornicación, ay, no, ni Dios lo quiere, idolatría, no, para nada, hechicería menos. Pero junto al hechicero, al idólatra y al fornicario y al adúltero, aparece el que se la pasa de pleito en pleito. Y vamos a ver cuántas palabras se utilizan para describir este tipo de personas. Quedamos que estamos hablando de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Llevamos 6. Sigue enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. De todas estas, la mitad tienen que ver con obras que se reflejan en la mala relación con los demás. Particularmente este contexto está hablando de una relación de conflicto entre los hermanos. Fíjate, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. 7 de las obras de la carne tienen que ver con conflictos interrelacionales, relacionales. Repito, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, dice la Biblia, y añade, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, contrapeso o contraparte, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántas de esas aplicamos en nuestras relaciones? Amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Prácticamente todas de forma explícita y directa. Podrías decir todas de forma implícita si le añades que por fe obedecemos a Dios haciendo lo que nos manda hacer y que el gozo nos va a llevar a una buena relación, pero que tengan que ver de forma directa al menos 7 de las 9. Y dice el 24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ve cómo termina. El contexto previo y el posterior es el mismo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que esto es increíble porque
Mientras que muchas personas podrían creer que solamente el adúltero, el borracho, el homicida es un carnal, hoy seguiremos viendo y vamos a comprobar que la iglesia está llena de personas con muchos dones, pero que son carnales. Personas que oran bien bonito, que quizá predican la palabra, que sirven mucho, que Dios utiliza, y te preguntas, ¿cómo a pesar de eso puede ser alguien carnal? Sí, vamos a ver que a pesar de eso hay gente carnal en la iglesia. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? Si yo te preguntara dónde se inclina más la balanza, hacia el versículo 17 o al 22, seamos honestos, si nos hiciéramos un examen, ¿cómo saldríamos? Y podríamos hablar de cada uno de los frutos, ¿no? De la fornicación, bueno, de las obras del adulterio, de fornicación, pero no me quiero desviar hoy del contexto, porque todo lo primero es como que muy evidente. Es obvio que alguien que vive en fornicación, en adulterio, en hechicería, sabe que no está siendo espiritual. El problema es que, como te decía desde el primer mensaje, hay mucha gente que está autoengañada porque no sabe qué es andar en el espíritu. Y dice, como yo no fornico, no adultero, no soy inmundo, no soy lascivioso, no soy idólatra, no soy hechicero, no soy homicida, no soy borracho, pues yo no soy un carnal. Pero aquí dice que a lo mejor eres un pleitero, si existe el término. Te la pasas peleando con todo el mundo, se te cierran y te enojas siempre. Es distinto que a lo mejor te agarran un día en tus 5 minutos y lo dices, Señor, perdóname, y aprendes de ahí a que todo el tiempo con todo el mundo te estás peleando. A donde vas te quieres pelear. Con celos todo el tiempo, celos enfermizos. Le mandas un mensaje a tu novia, a tu esposa, ya lo vio y van 3 segundos que no te contesta. ¿Qué estabas haciendo, verdad? Iracundo, todo el tiempo explotas por cualquier cosita, contiendas, estás buscando constantemente con qué pelear. Hay gente que tú ves sus redes sociales y te das cuenta que hay un espíritu de contienda. No publican cosas que edifican y sobre pretexto de que Pablo denunciaba a los hipócritas, aleluya, se la pasan denunciando hasta el perico. Cristianos religiosos, hipócritas, faltos de fruto, como decía Jesús, árboles 2 veces secos, desarraigados, muertos, que con sus vidas no están haciendo nada, pero para tratar de tapar esas ramas secas, ¿verdad? Entonces empiezan a presumir de una espiritualidad de la cual carecen, porque como le he dicho muchas veces, si la tuvieran, se verían sus frutos sin que lo tuvieran que decir. Estarían predicando todo el consejo de Dios, cuando tú ves que únicamente se inclinan a atacar y no enseñan lo demás, a diferencia de Pablo que dijo, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios, concluyes que no es una persona espiritual. Porque según la verdad del primer mensaje, del primer punto, si toda la palabra es inspiración del Espíritu y nos mandó predicarla toda y toda es útil, voy a publicar toda la palabra o todas las verdades. Imagínate que en nuestras cápsulas, ¿verdad? En mi sección de ni muy muy ni tan tan, únicamente me la pasara atacando a los demás y mencionando nombres de personas, etc. No, los temas van variando. Y vamos abarcando temas de todo tipo y algunas verdades en nuestras predicaciones también, enseñanzas doctrinales y familiares y del trabajo y de los negocios, de la oración, de la relación con Dios, porque esto es la sana doctrina. No es el que únicamente se agarra a coscorrones a los demás, el que únicamente está confrontando con el sartén espiritual en la mano, surtiéndose a los demás. Ese sí tiene sana doctrina porque sí tiene valor. No, espérame tantito. Le está faltando el valor de predicar la otra parte de la palabra. Sana doctrina es enseñar todo, las verdades que confrontan cuando necesitamos ser confrontados, así como las que animan cuando necesitamos ser animados, porque Dios nos dejó todo esto en su palabra. Entonces hay gente que por sus publicaciones te das cuenta, al inclinarse tanto la balanza para acá, hay un espíritu de contienda y presumen ser espirituales cuando con sus hechos están demostrando cuán carnales son. Disensiones, envidias. Cuando alguien prospera, cuando a alguien le va bien, cuando Dios bendice, nos gozamos, oramos por Él o somos envidiosos. ¿Se inclina para allá o somos cristianos en quienes se muestra el fruto del Espíritu? Se refleja más ese amor para con los demás. Se refleja ese gozo con los demás, esa paz, esa paciencia o cualquier cosita nos saca de quicio. Esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, ese dominio propio. Según estos pasajes y su contexto, ¿qué diría Pablo de nosotros? Ahora, vamos a ver un ejemplo claro de una iglesia que asimismo nos demuestra que una persona o una congregación puede tener todos los dones y aún así ser carnales.
Y esto confirma lo que vimos la semana pasada, que las manifestaciones sobrenaturales no son evidencia ni sinónimo necesariamente que estamos siendo espirituales o guiados por el Espíritu Santo. Que tú tengas dones no habla de tu grandeza, solo habla de la grandeza de Dios, que en su misericordia decidió dártelos. Cuando alguien presume, es que yo hablo lenguas y lloro por los enfermos y sanan, y mira cómo predico y cómo canto, felicidades, Dios es grande. Pero mira lo que hice, mira, felicidades, Dios es grande. Pero cómo me usa, felicidades, Dios es grande. Cuando Dios hace algo a través de tu vida, no se está demostrando cuán grande eres tú, se está demostrando cuán grande es Dios. Cuando una persona verdaderamente es espiritual, estamos aprendiendo que se va a notar en su actitud, trato y relación con los demás. Y confirmaremos lo que vimos la semana pasada, que hay mucha gente llena de dones simplemente por la misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, reparte a cada uno en particular como a Él quiere, porque Dios es soberano y aunque se oye mal, se le dio la gana darle a unos y otros otros y otros otros y punto. Y eso solamente nos habla de la soberanía de Dios, no de que tú merecías o que yo merecía, porque no merecíamos nada. Yo no merecía estar aquí compartiendo hoy contigo la palabra. Hay mucha gente en la lista que seguramente se portaba mejor que yo, que sabía más de la Biblia que yo, que amaba a Dios más que yo, pero a él le plació querer usarme enseñando su palabra y hasta la fecha no entiendo por qué, pero no es algo que yo merecía. Y lo que tú hagas no es algo que tú merecías. Y cuando alguien está consciente de eso, no se va a envanecer. Porque cuando se envanece, vuelve a caer. Y es evidencia de que es una persona carnal. Y antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien está consciente de esta verdad, permanece humilde y entonces Dios lo puede levantar más. Vayamos a 1 Corintios y vamos a ver cómo esta iglesia tenía todos los dones y a pesar de eso Pablo se los puso pintos. Es de las iglesias a las que más fuerte le habló. Y si tú hubieras ido de visita alguna vez, hubieras regresado a tu congregación diciendo, no hombre, los corintios, qué espirituales. Así hay gente, ¿verdad? Porque no hay profetas sin honra sino en su propia tierra. No valoran lo que hay en casa hasta que están en otros lados y lo de casa se vuelve lo extraño. Pero así gente llega de otros lados y maravillada. No, es que no sabes cómo se siente la presencia y esto y el otro. Y así aparentemente parecía la iglesia de los corintios. Tú vas de visita y hubieras llegado, no hombre, resucitaban muertos, hablaban en lenguas y otros interpretaban y profetizaban y sanaban a los enfermos y desde que entraba se ponía la piel chinita y qué barbaridad. ¿Cómo sabemos esto? Porque 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 7, fíjate lo que dice, 1 Corintios 1:7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea que era una iglesia que tenía todos los dones. Tú la podrías ver y decir que espirituales, están en pleno avivamiento, van a crecer sin duda alguna, les espera un despertar glorioso, un levantamiento. Es una iglesia única. Imagínate una congregación así, porque generalmente pues tú te encuentras con que algunas iglesias fortalecen algunas áreas, pero flaquean en otras, ¿no? Hay muchas iglesias, y no estoy diciendo esto criticando, qué bueno que estén poniendo atención en esta parte, pero también hay que atender la otra, que están volviéndose populares porque tienen alabanzas pues muy juveniles, muy profesionales, muy preparados, escenarios bien armados, y ojo, no lo estoy satanizando. Yo en mi serie Fuera Legalismo y Religiosidad lo defendí y hasta con bases bíblicas y expliqué el por qué, está bien. Pero como he publicado en las cápsulas, pues ni muy ni tan, ¿verdad? El problema de algunas de ellas, no todas, aclaro, por favor no generalicen, ya los conozco. Estamos hablando de los pleitos y van a empezar a escribir ahí, sí, tal y tal y tal y tal. Yo no estoy mencionando nombres, ¿no? Simplemente hay algunas que le dan tanto peso a esto, como la semana pasada vimos que algunos le dan tanto peso a las manifestaciones sobrenaturales, que están descuidando la enseñanza de la palabra. Entonces es padrísimo el tiempo de alabanza, pero la Biblia se enseña así en 20 minutos. ¡Vámonos! Así es casi un devocional, ¿no?
Un día llegaron conmigo un grupo de jóvenes y me propusieron esto. Oye, es que está de moda y no me importa que esté de moda. La pregunta es qué dice la Biblia, no que está de moda. No, es que en redes está demostrado que la gente no escucha más de tanto tiempo y yo no transmito para que la gente escuche en redes, sino para que la gente que no pueda asistir para la pandemia se disipule en casa, se edifique. ¿Quieren que hagamos contenido para evangelizar? Perfecto. Si quieren resumo una prédica de 1 hora en 5 minutos y ahí tenemos las cápsulas que para eso son. Por eso sacamos algunas con temas prácticos para la iglesia, pero también las apologéticas. Y ojalá que las estén compartiendo, ¿verdad? La del cristianismo y el movimiento LGTB, las 3 partes de la arqueología y la Biblia, y todo esto es justamente con el fin de compartir, porque estoy totalmente de acuerdo en que un no creyente difícilmente se va a aventar 50 minutos, 45, 1 hora de mensaje. Y para eso hacemos estas cápsulas, para que les llegue la palabra y son 100% apologéticas, 100% evangelísticas. Pero no podemos con ese pretexto dejar de alimentar a la congregación. Un día le contesto a un grupo de matrimonios y se atacaron de risa. Dicen, no, imagínate, vamos el domingo a recibir de la palabra y nos sales con 20 minutos de enseñanzas y en 20 minutos apenas va la oración de introducción y la introducción del mensaje y el plan de salvación, 5, 5 y 5, estarás predicando 5 minutos. Y es lo que pasa en muchas partes, que está muy de moda enfatizar en la parte musical, pero se descuida el mensaje y es un versículo por ahí, pues con 2, 3 testimonios y experiencias y algún consejo y vámonos, ¿no? Y no estamos realmente escudriñando las escrituras, no estamos meditando, no estamos profundizando y estamos creando cristianos anémicos. Entonces, los corintios no eran esta iglesia que eran fuertes en un área y les faltaba otra, o iglesias con un grupo de jóvenes muy fuerte, pero no así el de matrimonios o viceversa, ministerios muy fuertes de niños, pero no de jóvenes. Siempre es difícil poder tener un perfecto equilibrio en la balanza. Y los corintios no tenían este problema. Imagínate, ellos tenían todos los dones. Había maestros, evangelistas, predicadores, había gente que oraba por los enfermos y sanaba, que resucitaba muertos. Todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, ahí se hacía. Y podrías pensar, esta iglesia, Pablo las va a felicitar por su espiritualidad, pero en vez de eso, les dice en el versículo 10, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y por qué Pablo les dice esto? Versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes. Sí, me vinieron con el chisme. El chisme siempre ha sido y seguirá siendo chisme. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios y los chismes permanecerán. Desde ese entonces, y aclaro, ya fuera de broma, lo que le llevaron a Pablo no fue chisme. Qué bueno que se lo informaron. A veces hay personas que me dicen, pastor, ¿y por qué no hace nada al respecto de esto? Le digo, porque apenas me estoy enterando, porque me lo estás diciendo. No soy el Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que haga algo cuando no sé qué está pasando? ¿Y cómo vas a saber qué está pasando si no me lo cuentan? Es que no quiere meter chisme. No, chisme es cuando empiezas a tener división, pero cuando cuentas para que se ponga orden, pues al contrario, mal si te quedas callado, estás siendo cómplice del pecado. Entonces a Pablo los discípulos de Cloé le informaron, dijeron, ¿qué crees, Pablo, que entre los corintios hay contiendas? ¿Cómo es posible? Les contestó Pablo por WhatsApp. Ahí, a ver, ¿dónde está Cloé? Y le mandó, a ver, ¿a qué te refieres, Cloé? Y Pablo Cloé le manda un emoji de carita triste, otro con el changuito haciéndole la mano así. Le dice, Pablo, es que cada uno de ellos dice, yo soy de Pablo, y otro de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y entonces Pablo agarra su WhatsApp del grupo de la iglesia de Corintios y les dice, ya me enteré que andan diciendo estas cosas. Y pregunta en el 13, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en nombre de Pablo? Y así hay gente que tiene más celo por su pastor que por la misma palabra, que defiende más a su iglesia que a la palabra de Dios. O sea, que puede una iglesia pasarse la palabra de Dios por alto y que no le va a importar porque tiene endiosado ahí a su pastor. Y el que murió por ti no es el pastor, el que murió por ti es Jesucristo. Entonces, si alguna vez enseñamos algo, Pablo mismo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, diferente a lo que recibieron, aún yo, un ángel del cielo, el tal sea anatema.
Jamás nos escuchen, hermanos, si lo que enseñamos no tiene fundamento bíblico. No nos hagan caso, porque no venimos aquí a enseñar nuestras patoaventuras. Yo no tengo nada que enseñar si no está fundamentado en este libro. Y dice Pablo en el versículo 14, doy gracias a Dios que ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanías. De los demás, dice, no sé si he bautizado a otro. Además, como el meme, ni sé quién eres, ¿verdad? Dice el 17, porque no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Comenzamos a ver aquí que había entre ellos conflictos, divisiones, grupitos en la congregación. Y Pablo los empieza a reprender por esto, pero no solamente los reprende, sino que después les dice, vamos al capítulo 3, que eran una bola de carnales. Podrían decir, soy muy espiritual porque mira mis dones. Y hay gente que dice, mira cómo ora ese cristiano, ay, lee mucho la Biblia, ay, el llamado que tiene. Los fariseos también leían las escrituras, se las sabían de memoria, de hecho. Los fariseos también oraban y hasta ayunaban, cosa que a lo mejor tú ni haces. Los fariseos se dedicaban a estudiar, enseñar y tratar de vivir la ley. Y Jesús nunca los felicitó, no eran espirituales, eran carnales. Los corintios también hacían todo esto, pero había entre ellos divisiones. Y esto nos va a confirmar que si tú tienes algo en contra de alguien desde hace tiempo y no has intentado hablar, ya intentaste y no quiso, ya no es tu problema, tú ahora sí que literalmente te lavas las manos y aplicas Romanos 12:2, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. En este caso no fue posible y no quedó en mí. Pero tú eres el que trae el rencorzote y te la pasas hablando mal de la persona, ¿verdad? Y pasa y en la iglesia, ay va, y que creen y que no sé qué. Y te la pasas peleando y te la pasas de chismoso y te la pasas metiendo división y no has perdonado en tu corazón. No has ni siquiera intentado perdonar, acercarte a buscar ayuda. ¿Cómo le hago? Por favor, tengo odio, tengo rencor, resentimiento, hay envidia y celos. Eres un cristiano contencioso, con un espíritu de pleito. Aunque ores y leas y resucites muertos, porque no puedes resucitar al enfermo. Bueno, aunque mates al enfermo y luego lo resucites, la Biblia dice, eres un cristiano carnal. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. ¿Cómo es posible? Sí. Versículo 3. De manera que yo, hermanos, dice, no les pude hablar como espirituales. ¿Pero cómo si tenían todos los dones? Sino como a carnales. Se puso pesado esto. Y Pablo va más allá, dice, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. La Biblia nos compara nuestro crecimiento en Cristo con un niño que al principio es alimentado y sostenido por su madre, pero que cuando crece ahora come alimento más sólido y ahora él sostiene a otros. Y así Jesús dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas. Primero yo vengo a Cristo y me empiezan a enseñar, soy alimentado con cosas básicas, pero después tengo que aprender cosas más importantes y al mismo tiempo tengo yo que ser capaz de enseñar a los demás. Pero cuando no pongo en práctica mi fe, ni ejercito mis dones, como lo vimos la semana pasada, y soy apático, y en este caso envidioso, chismoso, contencioso, pleitero, me pasa lo que a los hebreos, que debiendo ser ya maestro, vuelvo a tener necesidad que se me enseñen las primeras verdades. Hay cristianos que de repente llegan con preguntas que digo, mi hermano, ¿cómo es posible si cuando yo llegué a la iglesia tú ya tenías 10 años en ella? Es para que tú me estuvieras enseñando a mí. Y vuelves otra vez con estas cosas tan básicas. Te prometo que nada más porque Dios me manda a ser paciente y soy pastor y por amor a los demás y no quererlos tropezar, a veces los domingos tengo que respirar profundo, decir Dalai, cuenta hasta 10, porque me dan ganas de ahorcar a veces a las personas por las preguntas que llegan a hacer. Y antes de que me empiecen a juzgar ahí en redes, los contenciosos, hablando de ellos, que luego hasta parece que uno los invoca, ¿verdad? Ah, pastor, ¿cómo es posible si el obrero tiene que ser así, así, así? ¿Cómo dice esas cosas? Imagínate que un día llega una señora y me dice, pastor, mi esposo está abusando de mi hijo de 7 años.
desde hace un mes. ¿Qué hago? ¿Qué me dijo? ¿Un mes? Sí, y lo acaba de descubrir, supongo. No, lo descubrí hace un mes. Y ese salió de su casa. No, ¿qué hago? No sé, ¿a dónde voy? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Tiene familia? Sí. ¿Tiene amigas? Sí. ¿Conoce gente de la congregación? Sí. ¿Qué rayos hace en la casa de su marido? Perdón, pero personas como esta, hablando de carnales, son carnales, confían en la carne. No confían en que el Señor va a proveer, que el Señor va a respaldar, porque aunque fuera un jacal o un cuarto, pero una madre lo primero que hace es: me llevo a mi hijo, guardo su integridad y meto a la cárcel a este viejo desgraciado. Ay, qué falto de misericordia, pastor. No, para eso Dios puso la autoridad, Romanos 13. Y dice: ¿quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Casos como esos son los que me refiero, que te dan ganas de ahorcar a las personas. Que dices: no es posible que te hagan estas preguntas. Pastor, llevo 20 años de casada, mi esposo me ha engañado como 30 veces. ¿Qué hago? ¿Hace cuánto conoce usted a Cristo? Desde que nos casamos. No puede ser. Perdón, se van a ofender a algunos, pero no me importa. Que la gente haga preguntas tan tontas. Por ahí alguien dice: no hay preguntas tontas. No, sí las hay. Dice el dicho: solo tontos que no preguntan. No sé cómo hay. Las dos existen. No puede ser. Digo, quizá porque hay cosas que hasta alguien que no conoce de Cristo por simple sentido común podría entender, ¿no? Pero dices: brother, ya tienes tanto tiempo en el Evangelio. Tienes tantos años escuchando la palabra, 52 domingos tiene cada año, tienes 10 años en Cristo, 520 horas de sermones, para que me vengas a preguntar esto. Les va a dar terror acercarse a preguntarme los domingos cosas. No se preocupen, nunca se los digo de esta forma, porque te dije hace rato: por misericordia y por paciencia y por no tropezarlos. Pero sí, a veces hay que poner a las personas de la forma adecuada, en el lugar adecuado. Pero ahorita, en el contexto del mensaje y viendo cómo Pablo estaba hablando, digo: es que es verdad, es que es totalmente cierto. Hay cristianos que ya es para que que sus preguntas fueran de esas que les hacen al doctor Alduz y nada más, de la gran tribulación y cuándo vamos a ver a los escorpiones voladores y Afganistán y ya cosas pues más complejas de escatología, de apologética muy profundas, ¿verdad? Pero que alguien con 10 años en Cristo te pregunte: ¿y cómo comparto el plan de salvación? Brother, no manchéis. 10 años y no sabes dar el plan de salvación. ¿Cómo le hiciste para entregar tu vida a Cristo entonces? Si no sabes en qué consiste, ¿cómo lo recibiste? Si ni siquiera sabes qué fue lo que hiciste. Porque si supieras qué fue lo que hiciste, pues simplemente le compartes eso que te explicaron a ti, a los demás. Pero hay preguntas así, de personas que ya tienen años en Cristo y, como se les dijo a los hebreos, por carnales, por no poner en práctica y no hacer uso de los sentidos, tiene necesidad de volver otra vez a los primeros rudimentos. Y así Pablo dice a los corintios: siguen bebiendo lechita, siguen estancados. Y mucha gente lo interpreta como que no iban a recibir un conocimiento más elevado de verdades doctrinales más profundas y solamente esos iban a perder. No. Esto nos habla de cristianos que en toda su vida están viviendo vidas estancadas. Justamente los ejemplos que estoy poniendo hacen una referencia perfecta a lo que estoy queriendo decir. ¿Por qué? Porque si esta gente tuviera la capacidad de poner en práctica todo lo que ha aprendido, no estaría viviendo ese tipo de vida. Pero al ni siquiera saber responder cosas tan básicas, ¿cómo van a estar listos para problemas mayores, para retos mayores en su vida? Entonces, cosas tan fundamentales, como hace poco les decía un domingo en Toluca: padres que después de 20 años en Cristo, sus hijos entran a la universidad y que no están preparados para defender su fe.
para responder a las preguntas que ellos les hacen. He estado publicando cápsulas de apologética, he estado recomendando series para descargar. Les he dicho, si no las puedes pagar, te las regalo, y de verdad que se las regalo. La mayoría de las que me piden son gratis porque la situación está difícil. Algunos son abusivos y otros son macanas, pero yo no me dedico a averiguar. Ya Dios que trate con ellos. Yo, si me dicen no tengo, se la doy sin mandarle a hacer un estudio socioeconómico. Pero mucha gente no le interesa. 130 horas de enseñanzas, donde hemos aprendido la veracidad de la Biblia, la arqueología de la Biblia, el módulo de sectas y religiones, el de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, Dios y la ciencia, creación y evolución, por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, resolviendo los problemas morales del Antiguo Testamento. 130 horas de mensajes dedicados a que sepamos defender nuestra fe. Y llegan los hijos, papá, ¿cómo sé que la Biblia no fue alterada por el ser humano? Me dijeron en la escuela que lo que tenemos son copias de las copias de las copias de las copias. ¿Y cómo sé que en tantos años de proceso no hubo una alteración involuntaria o voluntaria de las copias originales? Y que todos los manuscritos del Antiguo Testamento fueron quemados por ahí del 900 después de Cristo. ¿Y cómo sabemos que este grupo de escribas llamados los masoretas no hicieron una masoretada y alteraron todos, de donde vienen muchas de nuestras traducciones? ¿Y por qué quemaron los demás? Y muchos padres no tienen ni idea de cómo responder estas cosas tan básicas. Pero pregúntales, ya se me cayó el micrófono. Pregúntales qué tal los programas de la señorita Laura, y ahí sí se saben todos los capítulos, ¿verdad? Pregúntales qué tal de la serie de Luis Miguel, y ahí sí se saben toda su vida. Pero cosas tan básicas como estas, no. Y nuestras generaciones se nos están perdiendo. ¿Por qué? Creo que esto ahorita se acaba de conectar. Se nos están perdiendo nuestras generaciones. ¿Por qué? Por nuestra apatía espiritual. Dice, les di a beber leche y no vianda, 1 Corintios capítulo 1. Regresamos nuevamente. Y dice en el versículo 10, nos brincamos al capítulo 3. Y dice el versículo 2, les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún, versículo 3, qué fuerte, son carnales. Y dices, ¿pero por qué? Si había entre ellos todos los dones. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Hashtag, tómala. Vuelve a repetir, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Y dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No se enseña esto, que las envidias, celos, contiendas, disensiones, sin importar cuántos dones tengamos, no hablan de una persona espiritual, sino de una persona carnal. Y no se enseña también que limita lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que perdemos la capacidad de recibir una enseñanza, ya sea doctrinal o en cuestión práctica, más elevada para nuestras vidas. Ahora, te puedes preguntar, ¿y por qué si era una iglesia con todos los dones, no eran capaces de recibir un alimento más sólido, de escalar de nivel? ¿Por qué esto aplica para nosotros de esta forma? Y Pablo dice, porque entre ustedes hay contiendas y disensiones. Y alguien se puede preguntar, ¿y por qué es tan grave esto? No están matando a nadie, no están adulterando. Bueno, termino con esto. 4 preguntas. ¿Cómo catalogarías una persona que hace complot en contra de un país? Diríamos, es un corrupto, es un traidor. Pregunta número 2, ¿cómo catalogarías a una persona que está atentando en contra de tu vida? Dirías, asesino, que se vaya a la cárcel. Pregunta número 3, ¿cómo catalogarías a 2 pandilleros que están peleando sin piedad en la calle, agarrándose a cuchilladas, pedradas, etcétera? Dirías, están locos, drogados, marihuanos, pandilleros, le han de ir a las chivas, algo así por el estilo.
¿Qué harías si te digo que un cristiano con celos, envidias, contiendas, rencor, división, chismes, murmuración está actuando peor que el corrupto, que el asesino y que el pandillero? Y te puedes preguntar por qué. Muy simple. Porque está haciendo complot contra el gobierno de Dios, está atentando contra la obra de Dios, contra el cuerpo de Cristo y está peleando contra su propio hermano. Por eso, como ya lo vimos, la Biblia pone al adúltero, hechicero, asesino y a los peleoneros sin motivo en la misma lista, añadiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos en algún momento hemos llegado a ejercer alguna de estas obras de la carne, pero es distinto, como ya quedó claro en capítulos anteriores, a practicarlos, a que sea nuestro modus vivendi. Esta no puede ser nuestra forma de vivir, se le tenemos que entregar al Señor. Jesús, antes de partir, mis hermanos, oró por su iglesia y concluyo con esto. ¿Sabes qué fue lo que más pidió? Si Jesús te dijera, pide lo que quieras para tu iglesia, hoy te lo voy a dar, ¿qué pediríamos? No, un nuevo auditorio, medios de comunicación, redes sociales, dinero, milagros, la presencia del Señor moviéndose, lo sobrenatural, lo que solemos pedir. Escucha las reuniones de oración, es lo que solemos pedir. Avivamiento. Jesús podía haber pedido todo esto. Pero si tú lees Juan capítulo 17, del 11 al 23, te vas a encontrar que solamente una vez dijo, Padre, santifícalos. 5 veces dijo que te conozcan. O sea que es importante estar limpio, pero no podemos estar limpios sin conocerlo. Por eso es más importante enfocarnos en conocerlo que en buscar en nuestras fuerzas la santificación, porque la santificación será un resultado de la relación. No es santificación sin relación. Al conocerlo, Él me empieza a limpiar y empiezo a cambiar. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero le pide, una vez santifícalos, me estoy adelantando. 2 veces que te conozcan, 2 a 1 proporción. Pero casi en una proporción de 3 a 1, 5 veces le dijo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y añade, para que el mundo sepa y crea que tú me enviaste. ¿Por qué Jesús pide esto y no pidió, y haz milagros a través de ellos, Señor, y que tiemble el lugar? ¿Y por qué enfatizó que sean uno, que sean uno, que sean uno? Porque sabía que una iglesia unida, como un cuerpo, era una iglesia invencible. Era una iglesia que reflejaba el amor de Dios. Y el amor de Dios fue lo que transformó al mundo. Jesús no cambió a la humanidad con sus milagros, la cambió con su muerte en la cruz, por amor a nosotros. Jesús no cambió a la humanidad resucitando muertos. No cambió a la humanidad con la manifestación de lo rimbombante, sino mostrándonos cuánto nos amaba, dando su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel, Juan 3:16, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se nos ha olvidado Romanos 2:4, que es su benignidad, su amor, su paciencia, la que nos guía al arrepentimiento. Y creemos que como iglesia la gente va a creer, va a cambiar si ve cosas espectaculares, si ve auditorios espectaculares. Y todo esto sí lo tienes, que bueno. Pero nada de eso es más importante que la unidad entre nosotros como cuerpo. Cuando la gente entre y vea ese amor que hay entre nosotros, ese apoyo, esa misericordia que nos tenemos los unos a los otros, entonces conocerán del amor de Dios y entonces serán transformados. Mientras tanto, no podremos decir que somos espirituales si no estamos viviendo esta última y la más importante petición de Jesús. Y es la razón, como hoy lo vimos, por la cual muchas veces estamos estancados, bebiendo leche y no vianda, porque aún sois carnales. Todavía, dijo Pablo. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón si entre nosotros ha habido pleitos, envidias, disensiones, contiendas, murmuraciones. Si no hemos sido misericordiosos, si no hemos ayudado a nuestro hermano, si lo hemos consumido, mordido, devorado. Límpianos, Señor, de todas nuestras maldades. Reconocemos que quizá la lista de las obras de la carne es más parte de nuestra vida que el fruto del Espíritu. Te pedimos perdón si hemos vivido según la carne y te pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Hoy hemos sido confrontados, pero no para condenación, sino para edificación. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, nos laves y nos des otra oportunidad, Señor.
que nos enseñes, como lo hemos aprendido, a caminar en el Espíritu, a ser guiados por ti y a hacer en ti lo que no podemos en nuestras fuerzas. Ven a gobernar en nuestras vidas, ven a dirigirlas, a limpiarlas, Señor, y según lo que hoy aprendimos, a enseñarnos a vivir en armonía, en unidad. Así habitad los hermanos juntos, como dice tu palabra, mirad cuán bueno y delicioso es. Que acabando este mensaje, Señor, a quien tú le hayas hablado, pueda buscar al menos hacer lo que le corresponde para tratar de estar en paz con los demás, comenzando por la familia de la fe. Que sea, Señor, la primera evidencia de que tu Espíritu Santo hoy nos ha redarguido y de que estamos caminando en Él. Que así se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, mañana nos vemos a las 8 de la noche con los matrimonios. El domingo con la serie Sin Miedo al Éxito, papi, me toca el segundo y tercer servicio. Pastor Josh estará en el primero, los esperamos en cualquiera de los tres. 8:45, 11 de la mañana, 1:15 de la tarde, no se requiere hacer reservación, estamos al 50% de capacidad, aún sin reservar, logramos cumplir con esto por la gente que no está yendo, por el espacio que es muy grande y por la ampliación a 3 servicios, así que ahí nos vemos si Dios quiere. Y otro aviso bien importante, la próxima semana no hay romanos, espero que no se me hayan desconectado ya algunos, vamos a estar mi esposa y yo fuera, en un viaje de trabajo. Vamos a ir a predicar a la iglesia Casa de Su Presencia en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Si tú vives por allá, si estás cerca, será un evento familiar, viernes con conferencias para hombres y mujeres por separado, sábado para matrimonios, domingo para toda la familia en sus 2 reuniones. Es entrada libre, por ahí en mi página tengo la publicación, búscala, si no mándame un inbox, te mando la página de la iglesia, ¿verdad? Y será un gusto pues saludarlos si hay algunos por ahí que tienen la oportunidad. Entonces el día jueves estaremos viajando desde las 6 de la mañana, llegamos por ahí en la tarde y ni modo que llegue al aeropuerto y le diga al pastor, a ver, aguántame tantito y voy a transmitir Romanos, ¿no? Entonces no habrá estudio, ahí oran por nosotros para que podamos ir y venir con bien, que el Señor guarde a nuestra chiquita que se va a quedar aquí, no nos acompaña. Regularmente o voy yo solo o vamos todos. No me encanta dejar a mi familia, trato de que siempre me acompañen, pero como ahora mi esposa también va a compartir, pues la nena se queda, ¿verdad? Entonces ahí les pedimos que nos apoyen con sus oraciones para que también las personas puedan recibir y que pueda hacer esta visita de bendición. Así que nos vemos hasta dentro de 15 días en jueves. Y bueno, mañana y el domingo todavía. Que Dios los bendiga y pasen bonita noche. Estamos despedidos. Tan tan.